Cuéntale a todos tu testimonio. Hola, soy María Paula y yo soy Jason y queremos contarles a todos nuestro testimonio. Pues nosotros llevamos de novios 2 años, nos ennoviamos muy jóvenes. María Paula tenía 15 años, yo tenía 17 años. Cuando nosotros iniciamos con un simple noviazgo, de hecho varias personas nos dijeron que no era el momento. La primera decisión mal tomada fue esa, empezar una relación que no tenía que empezar. Nos quedábamos mucho tiempo a solas en el apartamento de ella, estábamos a solas en mi casa. Nos gustaba más estar encerrados que salirnos a un parque o a un cine o a un teatro. Y gracias a eso, cuando María Paula tenía 17 años, ella queda embarazada. El momento más difícil y más crucial, nos conocimos en la iglesia, ambos de familias cristianas, familias que conocen de Dios, y el temor más grande de nosotros era qué iban a decir nuestros familiares. Mi papá siempre ha sido un papá sobreprotector, estaba siempre pendiente de, bueno, si está haciendo bien las cosas o no está haciendo bien las cosas, y creo que en ese momento se descuidó. Me gustó más ir al apartamento de él que de pronto quedarnos viendo ir a cine o a un parque o comer helado, y fue cuando, bueno, sucedieron las cosas. Fue algo muy difícil para nosotros, muy duro. De hecho, nosotros no creíamos al principio. María Paula me decía que tenía un retraso y yo no le creía. Como éramos tan jóvenes, no trabajábamos, dependíamos de nuestros padres. Nos gastamos la plata que no teníamos en puras pruebas de embarazo. Compramos como 6 o 7 pruebas de embarazo. Primera prueba de embarazo que compramos, y cuando salí del baño salí riéndome. Pero era esa risa nerviosa de que sí, soy embarazada. Y él me decía, ¿no estás embarazada? Y yo le dije, sí, sí estoy embarazada. Y me dice, ¿pero por qué te ríes? Y yo le digo, porque estoy embarazada. Leía que en la parte de atrás de las pruebas de embarazo dice que es la efectividad del 90%. Entonces yo decía que todas las 7 pruebas habían fallado el 10%. Cuando mis padres se enteraron, mi papá sobre todo, fue terrible, porque bueno, nosotros salíamos de escuchar prédicas hace 15 días en ese entonces de lo que era la fornicación, de que no teníamos que hacer eso, y nosotros sin embargo lo estábamos haciendo. Incluso nosotros, recuerdo que estuvimos un buen tiempo asistiendo a los discipulados de la iglesia y aún así estábamos en pecado. El carácter de mi papá era muy difícil y le dio tan duro, o sea, fue tan impactante que él incluso dijo que me iba a echar de la casa. Recuerdo que mis hermanos ese día se reunieron con él, yo estando en el cuarto escuchando todo. Mi mamá le tocaba llevarme la comida al cuarto porque pues él ni quería verme, y mis hermanos literalmente lloraban diciéndole que cómo iba a hacer eso si pues yo era la menor, yo era la que necesitaba en ese momento el apoyo, iba a tener un bebé, no iba a hacer cualquier cosa. Gritaban entre todos y mi papá lloraba y decía, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz después de que escuchaba todo lo que escuchaba en la iglesia? ¿Cómo fue capaz? Entonces fue bastante el impacto, y bueno, yo puedo decir que por eso para mí en ese momento fue más difícil que para él. Pues en mi caso me reservo muchas cosas, y ese caso aún más. Solo lo hablaba con mi esposa, no le hablaba a nadie más del tema, ni a mis papás, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. No era un sufrimiento externo, sino era interno. Era, como dicen, ponerse la máscara del payaso y por dentro estar mal. El mayor error también fue no hablarle ni siquiera a Dios. O sea, sentir que el pecado trae tanta vergüenza que no se siente uno digno de decirle a Dios, oiga, perdóneme. Ni siquiera eso. Entonces el sufrimiento por mi lado era interno. Me afanaba mucho que no se enteraran en la iglesia, porque yo en ese momento estaba sirviendo, y entonces, o sea, estaba sirviendo con un corazón mal que no se debía. Otro error más, de que yo quería servir para que me vieran. Entonces si yo contaba, obviamente me iban a sacar del servicio, entonces ya no me iban a ver más. Entonces, bueno, un error tras otro. De todas estas cosas que nos pasaron nos llevaron a pensar en tomar malas decisiones, averiguar el tema del aborto, ir en contra de la vida, buscando por internet qué era, cómo se hacía, qué paso seguir, dónde ir. En ese momento mis papás, mi familia estaban pasando por una situación económica muy complicada. Entonces yo me decía,
si ellos no tienen casi ni para nosotros, ¿cómo habrá cuando llegue un bebé nuevo? Ese era mi mayor temor, como el defraudarlos a ellos y el dar una carga más, porque obviamente yo no tenía cómo responder eso. Y yo sabía que los papás de Mari tampoco le iban a dar el apoyo económico, pues a causa del error. Empezamos a buscar el sitio, yo empecé a llamar a muchos lugares, empecé a averiguar cuánto costaba. Ahí fue que me enteré que había la manera de las pastillas, la manera de la otra manera más fea. Recién que yo quedé embarazada, yo practicaba patinaje de carrera profesional. Cuando supe que quedé embarazada, lo primero que Jason y yo pensamos a raíz de lo del aborto fue, bueno, si no es por pastillas, si no es porque abortemos como tal, vamos a hacerlo de otra forma. Entonces nosotros todo el tiempo incluso dijimos, me voy a caer, voy a dejar que me caiga, que me raspe, me pego, cualquier cosa. Nosotros decíamos, pero es que no podemos tener al bebé. Y fue un tiempo en el que recuerdo yo muy bien que antes me caía y durante los 3 meses no me caí. Y yo le decía a Jason, oye, no me he caído de verdad. Patinaje de carrera, velocidad, es normal que tú te caigas y, o sea, puede pasar muchas cosas. Y no fueron 3 veces en que realmente nosotros vimos la mano de Dios que no permitió que yo me cayera, que yo me lastimara. Nosotros fuimos a Mundo Aventura. Yo, como no queríamos en ese momento tener a la niña o nos daba miedo, nosotros nos subíamos a todo. Yo me subía a todo. Y eso es prohibido, subirse a esa clase de aparatos porque puedes perder al bebé. Y yo me subí absolutamente todo y nunca me pasó nada. Creo que ese día me mareé, vomité muchísimo, pero no pasó nada más. Había un lugar que decía ayuda para la mujer. Nosotros dijimos, eso es un abortadero. Y dijimos, vamos a ir. Yo como mujer siempre dije, no, yo no quiero abortar. Y recuerdo que una vez estábamos viendo un programa y apareció un programa cristiano donde la joven iba a abortar y una persona cristiana se le acercaba y le decía, no abortes porque ese no es el plan de Dios, no lo hagas, no está bien. Y yo decía, Dios hablándome. Y recuerdo que un día antes yo estaba viendo un comercial y vi cuando en el comercial decía algo sobre el aborto. Y la palabra era Jeremías 1:5, que la palabra como tal decía, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y la palabra fue textual y yo vi la palabra, era reflejada hacia el aborto y esa fue la palabra. De hecho, al final del comercial decía, mujer, no abortes. Mira, yo les puedo decir la verdad, ese fue el único día que yo vi ese comercial. Nunca más en la vida lo volví a ver. En esa búsqueda encontramos un sitio. Aquí en Bogotá hay un sitio que uno pasa por una calle y hay mucha gente dando tarjeticas que dicen que pruebas de embarazo, ecografías, pero ellos ofrecen el servicio del aborto. Y yo me fui un día para allá, caminé como 5 veces hacia arriba y 5 veces hacia abajo por esa calle y no hubo una sola persona que se me acercara a darme la tarjeta. Entonces no recuerdo si fue por internet que decía centro de ayuda para la mujer, algo así. ¿Te acuerdas, man? No sé. Y yo llamé y me metí a una cabina y llamé. Programaste la cita. Y programé una cita. Entonces yo preguntaba, ¿allá hacen interrupción de embarazo? Sí, claro, cuéntanos. Y yo, bueno, este es mi caso, ¿cuánto cuesta eso? No, eso te lo decimos cuando llegues aquí. Bueno, entonces danos la cita, la pedí creo que para ese mismo día, como 3 horas más tarde. Entonces llegamos al sitio, era una sala gigante. Fea. Muy fea. Entonces la enfermera, no sé, me dijo, usted siéntese aquí y ella nos va a acompañar. Y cuando la subieron, como a los 5 minutos, empecé a escuchar que una señora lloraba muy feo y gritaba y decía que por favor no, que por favor, que no, y, o sea, en la angustia yo no sabía distinguir si era la voz de Mari o no era la voz de Mari, entonces yo estaba muy asustado. Entonces me llamaron, dijeron, el acompañante de María Paula, por favor suba. Y yo subí a una habitación ya más pequeña, había una doctora sentada enfrente nuestro y nosotros 2 detrás del escritorio. Yo tenía en esa época un corazón, una cadena en forma de corazón que decía Jesús. Y yo veía que ella todo el tiempo era así con la cadena y ella me miraba y me decía, ¿por qué dice Jesús? Y yo le dije, porque yo soy cristiana, que para mí fue más vergonzoso. Y allá en su escritorio tenía frasquitos con fetos pequeñitos.
Entonces decía, aquí está el feto de 1 mes, de 2 meses, así hasta los 9 meses. En ese entonces Mari tenía 3 meses de embarazo. Pues ya nos dijo, el bebé está así en este momento. Ya no se puede hacer el método fácil que es por succión, sino toca el método de la extracción, que es que con unas pinzas cogen pieza por pieza y lo sacan. Entonces nos dijeron, solo se puede ese método porque el otro ya no se puede porque ya es muy grande. ¿Aún lo quieren hacer? Decidimos acabarla de todas las formas.